al decir llamados a la reconciliación, vamos a tomar en cuenta que nosotros, o en nuestra sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos, estamos expuestos a una serie de conflictos que suceden tanto dentro del núcleo familiar como también en el ambiente social, religioso, donde nosotros nos interrelacionamos. Y estos conflictos provocan, ya sea en la familia o en cada uno de nosotros, rupturas, separaciones, distanciamientos, enemistades, etcétera, etcétera. Por esta razón y por otras, se hace cada vez urgente que nos ocupemos de cómo nosotros mejorar las relaciones humanas. Porque es algo, hermano, que a veces nosotros lo hemos descuidado, y mucho más en una comunidad cristiana. Por el hecho de ser cristianos pensamos que todo va a suceder naturalmente, pero es algo que cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros somos seres relacionales, necesitamos relacionarnos con las demás personas, pero para eso debemos de saber cómo hacerlo. Un famoso líder civil, a lo mejor ustedes conocen, cuando le mencioné el nombre, Martin Luther King Jr., dijo esta frase: hemos aprendido a volar como los pájaros. Hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. Porque hay muchos factores que nos han impedido que nosotros podamos. A través de la tecnología, a través del esfuerzo y la inteligencia del hombre, ha logrado muchas cosas. Pero el relacionarnos unos con otros, en vez de mejorarse, siempre se ha ido empeorando. La mayoría de nosotros buscamos una vida de mejor calidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Creo que todos de alguna manera luchamos por tener una mejor vida, de una calidad mejor, tanto en las relaciones con Dios como con las demás personas. Pero para poder lograr ese objetivo es necesario practicar el perdón y llegar a una reconciliación. Esto solo se puede lograr cuando nosotros estamos reconciliados con nuestro Creador. Y ahí le puede intentar de otra manera, con esfuerzo humano, pero hasta que no se reconcilie con su Creador, entonces no va a poder hacer lo demás, porque nosotros fuimos destituidos por causa del pecado de esa relación que había con nuestro Creador. Una de las definiciones de la palabra reconciliación es la acción de restablecer armonía, unión o la amistad entre dos o más partes que han sido separadas. Nosotros fuimos separados de Dios por el pecado. Por eso Jesucristo, o el Padre, mandó a Jesucristo para que pudiera venir a rescatar y a salvar lo que se había perdido y hacer esa reconciliación con su creación. Por lo tanto, es necesario que para que haya reconciliación, haya acción de las dos partes que están separadas. Yo he tratado a través de aquí de la pantalla poderle mostrar algo que está roto y tratando de unirlo para hacer una reconciliación. Entonces, de esas dos partes, Dios ya hizo su parte. Dios ya cumplió aquello que Él tenía que hacer para volvernos a unir con Él. Pero hay una parte para que se complete. Dijimos que las dos partes que están separadas tienen que tomar acción. Y hay una parte que nosotros tenemos que hacer para que entonces tenga efecto la reconciliación que el Padre ha hecho ya a través de su Hijo Jesucristo. Yo le voy a invitar que me acompañen al
la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 5, y vamos a estar leyendo 5 versículos ahí del 5 al 20. Así es que yo voy a esperar ahí que usted busque su Biblia. Para todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, tratamos de ponerle aquí para que ustedes nos sigan, si no tiene una Biblia ahí a la mano, para ver la escritura en la cual vamos a estar ahora exponiendo exposición. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, 20. Cuando ustedes lo tengan acá me contestan con un amén para poderle dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y este es el llamado. A través de este pasaje podemos ver el llamado que el apóstol Pablo en aquel entonces a la iglesia, a la primera iglesia en Corinto, les estaba haciendo saber que entendieran que el pueblo de Dios, todos aquellos que hemos aceptado el mensaje del evangelio, hemos sido reconciliados con Dios. Si usted nota ahí en el verso 18, él habla, ya está la palabra allí en pasado, es decir, ya está hecho. Pero para que eso tenga efecto, nosotros debemos reconocer cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer, porque Dios ya hizo la de él. Voy a repetir el verso 18, dice allí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, debemos entender que ya Dios ya hizo su parte. Esto ya nos corresponde a nosotros en la relación con Dios, el poder entender que había una separación. El pecado es una barrera que nos separaba, que hacía una separación que nos impedía el nosotros poder tener una relación o podernos relacionar con Él. Y por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa barrera es quitada. Y por eso es que predicamos, hermanos, todos los domingos o cada vez que tenemos oportunidad, hablamos de Jesucristo. Porque es lo que Dios proporcionó para que esa barrera de pecado que había, que nadie la puede quitar. El intento de los hombres de poderse acercar a Dios y poder llegar a Él es una lucha que hay, y usted va a ver que mucha gente dice, oh, no, si yo creo en Dios, yo quiero buscar de Dios, y a eso es lo que se le llama religión. Religión es el intento del hombre de buscar a Dios. Relación es la acción de Dios para buscar al hombre. Entonces, la palabra del Dios nos dice que Él nos amó primero, no lo amamos nosotros, sino que Él nos amó primero. Y en ese amor Él vino a reconciliar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. La causa del pecado nos separaba, había una barrera, pero Cristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, vino y quitó esa barrera. Por eso cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando Él entregó su cuerpo, dice que el velo del templo
se rasgó de arriba a abajo, como símbolo de lo que había sucedido. El acontecimiento que estaba surgiendo era que Él estaba quitando esa barrera. Ahora, por medio de Jesucristo, nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y Él borra esa barrera que hay. Ahora nosotros tenemos libre acceso ante el trono de la gracia para poder llegar ante el Padre. ¿Por qué? Porque de parte de Dios ya hizo la parte de reconciliarnos. Efesios capítulo 2, verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. En el principio Dios había escogido el pueblo de Israel y se consideraban ellos que solo ellos eran el pueblo, pero luego entendieron que Dios se había muerto por todos. Y le da a conocer ahí al pueblo de Israel que también los gentiles, los que no somos judíos o israelitas, tenemos parte también en esta reconciliación. Por eso dice que de los dos pueblos hizo uno solo, porque el mismo sacrificio cuenta para todo aquel que en él cree. Por eso cuando nosotros leemos el texto, hermano, el más conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él había pagado un precio. Y ese precio de ir a la cruz del Calvario ahora nos reconcilia con Dios, nos vuelve a unir. La enemistad que había por el pecado ahora se quita y volvemos a ser parte de la familia de Dios. Y hoy podemos nosotros tener acceso ante el trono de la gracia y llegar a su presencia. El apóstol Pablo dice, entrad confiadamente ante el trono de la gracia y hallaréis misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque ya alguien abrió la puerta, y esa es la bendición que nosotros tenemos, nomás de poder hacer nuestra parte para que esa reconciliación tenga un efecto. Romanos 5, 10 y 11. Estoy tratando de darle a lo más escritura que ponga para que podamos entender la importancia que tiene el que nosotros podamos poner atención a lo que es la palabra de la reconciliación. Porque muchos batallamos porque no entendemos y no accionamos lo que tenemos que hacer para nosotros gozar de ese beneficio de la reconciliación. Dice ahí el verso 10 al 11 del capítulo 5 de Romanos. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, muy importante el darle valor que Dios no anduvo preguntando, hermano, si nosotros lo merecíamos o no. Él vino y pagó el precio por todo. Nos reconcilió. Nadie tiene una excusa ahora de poder decir, oh, a mí no me alcanzó, porque Él lo hizo por todo. Ahí donde mencionamos, dice, porque el verso 10, porque siendo enemigo fuiste reconciliado. Había una enemistad, pero Él decidió pagar o hacer la acción que le correspondía a Él. Jesucristo fue y murió en la cruz del Calvario por ese amor que Él tenía para cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol trata de hacer un énfasis de que si aún estando nosotros en una condición de enemistad con Dios, Él hizo su parte, mucho más ahora, si nosotros le recibimos y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces va a haber una unión más, porque vamos a completar lo que es la reconciliación y eso va a tener un efecto.
Aquellos que hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios y reconocemos el valor que tiene esa reconciliación, no nos cansamos de decir gloria a Dios, aleluya, gracias Jesucristo por el precio que tú pagaste, porque hay algo, hermano, que hace un efecto en nuestra vida, el poder reconocer esa gracia que recibimos de parte de Dios. Y eso que recibimos de parte de Dios no se puede comprar con ningún precio. No hay dinero que pueda comprar. Así la gente que tenga más poder, que tenga más autoridad, que tenga más fama, no puede lograr algo que solo viene de la presencia del Señor. Por eso hay personas que lo tienen todo, pero le hace falta llenar un vacío que solo la presencia del Señor lo llega a hacer. Porque cuando hay esa reconciliación es que sentimos esa paz interior, donde tú puedes decir no tengo nada, pero lo tengo todo. Como decía el apóstol Pablo, porque ha sido llenado esa parte que hay dentro de nuestro ser, que solamente Dios lo puede llenar con su presencia. Por eso es que le buscamos, por eso le alabamos y por eso es que estamos acá nosotros, porque sentimos esa necesidad y al ser llenada podemos reconocer que esa reconciliación nos da una bendición en la cual nosotros podamos disfrutar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por esta razón es que no nos cansamos de predicar y anunciar que Jesucristo es el único camino si quieres acercarte a Dios y tener una relación y armonía con Él. No hay otro. A veces, como vuelvo y repito, el hombre intenta en su afán y en sus propios esfuerzos querer acercarse a Dios. Hay personas que hacen ciertos actos físicos, compromisos, cumplir ciertas cosas pensando que va a agradar a Dios, cuando Dios ya lo ha hecho todo. Lo que Él espera es que nosotros aceptemos ese medio que Dios ha proporcionado para reconciliarnos con Él. Por eso cuando leemos el texto que Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el único que ha pagado. Dice el escritor de Hechos capítulo 4, verso 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque fue el que pagó el precio para que nosotros pudiéramos estar reconciliados. El hombre puede intentar diferentes formas, pero siempre se va a encontrar con esa barrera que se llama pecado. Que el único que puede quitar esa barrera se llama Jesucristo, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para podernos traer esa libertad y ese acceso para que nosotros podamos llegar. Por lo tanto, Dios espera que nosotros podamos tener una respuesta y hacer nuestra parte. El verso 15 del pasaje que estábamos leyendo de 2 Corintios ahí dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, eso es una declaración que el Hijo de Dios debe tomar muy en cuenta. Porque nosotros leemos el 17. ¿Qué dice el 17 de ese pasaje? ¿Alguno está ahí conmigo? 2 Corintios capítulo 5, verso 17. A ver, dígamelo duro, hermana Brenda. Amén. ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Cuántos lo han usado? Pero mira lo que antecede a ese versículo, es el 15 y el 16. Mira lo que dice el 15. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por esta razón es que está el 17. Es decir, que si nosotros ahora ya no vivimos para nosotros, sino para
Jesús es que dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero para que eso suceda tiene que haber esta decisión de decir, porque por todos murió, así es que ya no vivimos para nosotros. ¿Cuántos viven para Cristo? Es allí el compromiso, hermano. Es allí donde Dios está esperando que hay una acción de la reconciliación. Él espera que por lo que Él hizo, nosotros respondamos a lo que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que espera? Es que vivamos para Cristo. ¿Qué es vivir para Cristo? Yo hace 2 domingos yo creo que hablé de la santidad. El domingo pasado hablábamos de que somos nosotros los que debemos tomar acción para poder recibir todas las bendiciones de Dios. Y aquí yo estoy insistiendo en algo porque hay una acción. Miren, nosotros no disfrutamos de lo que Dios tiene porque hay algo que a veces nosotros pensamos que va a venir por lógica. Estoy yendo a la iglesia, voy todos los domingos, hago esto y lo otro. Pero si no toma una acción en cuanto a su vida personal, en sus decisiones, no va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada. Es que usted no quiere, pastor. No, hermano. Es que yo no soy el que doy la bendición. Yo hablo de la bendición, conozco la bendición, sé quién la da y por eso es que me ocupo de predicar, anunciar y decirle, si tú entiendes que Jesucristo murió por tu vida, ya no vives para ti, sino vives para Él. ¿Qué es vivir para Él? Apartado para Él, sometido a lo que Él dice. Y entonces experimentaremos la bendición que Dios tiene preparada, que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová estará contigo, te protegerá, te cubrirá, porque Él tiene cuidado de los suyos. Cuando hay esa seguridad es cuando tú ya te dices, yo vivo para Cristo. ¿Qué va a suceder mañana? Yo no lo sé, hermano, pero sí sé que dice su palabra, los que están en mi mano, nadie los arrebata. Si tú eres un hijo de Dios, está allí. El diablo puede estar brincando, queriéndote bajar de la mano de Dios, pero tú estás en su mano. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo costó tu vida. Él pagó un precio para podernos reconciliar y Él los tiene allí. Y qué bien cuando tú dices, soy un hijo de Dios y tienes la cobertura del Padre. El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque Él pagó el precio de esa reconciliación. Tú estás en la casa de papá y tienes la cobertura, pero hay una respuesta que nosotros tenemos que dar a esa reconciliación que Él ha dado. No viene, Él quiere, desde el momento que dio lo máximo que Él tenía, su Hijo, para reconciliarnos, ya no puede hacer más. Para experimentarla es lo que nosotros tenemos que decidir. Dice Juan, primera de Juan 1:17, el último verso que tenemos ahí en la pantalla. 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hice la pausa para que nosotros podamos reflexionar y de alguna manera pueda hacer un recuento de su vida, con todos los que se relacionan. Y si hay comunión, ¿sabe qué es comunión? ¿Sabe qué es comunión? Estar en un mismo sentir. Todos. Mire lo que dice allí. Pero si andamos en luz, y esto es lo que nos identifica a nosotros. Y digo, no, yo estoy reconciliado con Dios, hermano. Sí, no, yo soy un hijo de Dios. Ok, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, bien interesante, porque a veces nosotros somos fácil de emitir juicio cuando vemos la falta en el hermano. Y nosotros no hemos muerto por ninguno.
Bueno, quizás tenía que hacer la pregunta antes, ¿verdad? No, pero si usted está aquí todavía no ha muerto. Así que no ha muerto por nadie. Pero Jesucristo sí pagó el precio. Y es el único que nos puede juzgar, porque Él pagó el precio. Ahora, la palabra está para exhortarnos, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la labor, correcto. Pero el que emite el juicio es Dios. Entonces yo tengo que saber que para que exista esa comunión tengo que entender que dependemos de la misma cobertura de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario y es la que nos limpia de todo pecado. Cuando yo fallo, yo puedo ir ante el trono de la gracia, entrar confiadamente que ahí está papá y le pido perdón y entonces Él me perdona de todos mis pecados y me vuelve a entrar en esa comunión, porque al arrepentirme entonces es que yo adquiero esa reconciliación. Dice su palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Está diciendo, nosotros podemos fallar, hermano. Yo estoy aquí hablando a la mejor gritando, pero mañana a la mejor si me descuido, el enemigo es astuto, él te tira tentación, él te tienta. No te obliga a pecar. Eso no lo puede hacer. Pero sí te puede tentar. Es decir, tú estás en la mano del Señor allá y el diablo provocándote aquí. A veces tú pegas un brinquito de allá de la mano del Señor y quieres venir allá a ver qué es lo que está diciendo el enemigo. Entonces no podemos decir, oh, pero Señor, yo estaba en tu mano y ¿qué pasó? No, pues tú tienes un libre albedrío y por tus decisiones, por tus acciones, decides qué resultado vas a obtener. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a santidad, a estar apartados para Dios. Que el enemigo haga su show donde quiera. Tú tienes que decir, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Esa es una convicción personal, hermano. No es en grupo, no es en congregación. Es una decisión personal. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted vaya, el enemigo va a estar siempre provocándole. Y usted tiene que determinarse personalmente, decir, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Porque ese es el que me hizo reconciliarme con mi Creador, con el Padre, y me da libre acceso ante el trono de la gracia. Mañana paso a la eternidad, estoy seguro que hay una mansión esperándome que Jesús ha ido a preparar para que donde Él esté, también yo esté. Algunos quizás no quieren ir para allá, ¿no? Pero usted sabe que cuando uno tiene una esperanza, vas a trabajar o vas a mantenerte por la esperanza que tienes. Si no, te vas a desanimar en el camino, porque el enemigo eso es lo que trata. Aquellos que ya nos hemos casado, cuando andábamos de novio, lo que queríamos llegar al matrimonio, ¿right? Y hacíamos cualquier cosa, hermano. Hay algunos que trasnochábamos y el miedo se nos iba porque teníamos que ver a la novia y a esperar hasta que... Pero queríamos alcanzar la meta. El camino a la eternidad, si usted no entiende lo que Él le tiene preparado, entonces usted no se va a animar o no, cualquier cosa lo va a desanimar. Pero yo cuando leo eso, Juan 14, 1 y 3, cuando Jesucristo habla, dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y volveré y vendré a recogerlos para llevarlos donde. Aquellos que son padres aquí, hermano, si usted tuviera que prepararle una mansión con todo el dinero que usted tuviera del mundo, ¿cómo se la prepararía a su hijo si usted lo amara? ¿Cómo se la prepararía? Sin escatimar, no piense en materiales. Yo sé que los materiales están bien altos ahora. Usted piensa que usted tiene todo para podérsela hacer. Un lugar, una morada para su hijo. ¿Qué es lo que haría? Ahora piense. Si el Padre dio lo máximo que tenía por nosotros para salvar,
Y él dice, voy pues a preparar una morada. ¿Cómo cree que va a ser la morada? Él te conoce, claro, esto no va a ser, aquí yo estoy tratando de despertar en usted un entusiasmo que se anime, hermano, de querer ir a la eternidad. Pero imagínese, si el mismo Creador está preparando un lugar, ¿usted cree que no se va a ocupar de lo que usted, cuando usted llega allá, diga, oh man, I never think about it, it's going to be this way? No sé, no me imaginaba que iba a ser de esta dimensión. A lo mejor usted aquí ha soñado, alguna que tenga 5 recámaras, en cada una tenga baño, que las escaleras sean eléctricas, y no sé qué es lo que usted ha soñado. Además, allá es una morada espiritual, hermano, para aquellos que ya están haciendo el diseño. Pero piense, para que nosotros podamos entender la bendición, que además de podernos bendecir acá, hay algo que nos debe llenar de esperanza, confianza, seguridad, que comparada con la eternidad, este periodo de peregrinar en este mundo es bien mínimo para la eternidad que nos promete el Señor. Ahora debemos entender que también hay otro lugar que también es eterno. Y que Dios nos da la opción a dónde queremos ir a pasar esa eternidad. El otro yo no quiero ni que me lo describan. Yo voy a procurar irme con el Señor, hermano, porque yo sé que Él tiene un buen lugar para mí y ha ido a preparar. Así que yo lucho por eso, yo batallo por eso. Y por mucho que el enemigo quiera ponerme trampa o ponerme barrera, yo sigo continuando, la brinco, la reprendo, seguimos confiando porque hay una morada esperándome allá. Así es que aquellos que quieran acompañarme, más vale que nos aferremos de la mano del Señor. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Estar apartado para Él. Ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y ese es todo el trabajo que nosotros debemos que hacer. Así que debemos responder. Aquí entro a mi segunda parte o el segundo punto. Nosotros tenemos nuestra parte que hacer para estar reconciliados con Dios. Saber que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debe haber un nuevo estilo de vida para nosotros. Y ahí está el 16 y el 17 del pasaje que estamos leyendo de 2 de Corintios. Yo se lo voy a poner nuevamente acá, para que podamos tener el concepto claro de la parte que nosotros tenemos que cuidar, hacer para que se mantenga esa comunión con Él. Dice el verso 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocéis, ya no lo conocemos así. Es decir, en otras palabras está diciendo, tú tienes que morir al viejo hombre. Con toda la influencia que había del mundo, de todo lo que nos había contaminado. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El versículo a veces lo hemos visto de diferentes perspectivas y algunos lo toman como decir, oh hermano, ¿sabe qué? Soy una nueva criatura, de aquí en adelante, lo que pasó ya no cuenta. Realmente está hablando el pasaje de un estilo de vida. Que de aquí en adelante lo que te va a regir o lo que te va a guiar es el Espíritu que Dios ha puesto en ti. Porque cuando tú le recibes como Señor y Salvador, el Espíritu viene y te sella, te aparta para Dios y queda morando en ti para poderte guiar
dirigir. Yo he hablado otras veces, pero quiero mencionarles rápidamente la acción que hace el Espíritu Santo. Hace 5 labores en el ser humano. Primero, Él te convence de pecado. Por eso es que dice, si a Cristo conocimos según la carne, porque veníamos en una naturaleza, pero la palabra nos impactó, pero el Espíritu nos convenció de poder tomar una decisión y aceptarle como Señor y Salvador. Luego Él viene, te sella, te marca, es decir, te aparta para Dios. Esas dos surgen una vez en la relación con Dios. Convence y sella. Pero luego sigue un proceso. Mientras estamos acá, el Espíritu sigue santificándonos. Es decir, apartándonos para Dios, nos sigue guiando y nos sigue capacitando para estar preparados para cuando nos lleve a su presencia. 5 acciones. Tal vez en otra ocasión hablamos un poquito más detallado, pero nomás para dejar ahí lo que hace el Espíritu. Y ese es el nuevo modo de vida. Cuando habla en ese estilo de vida, tú tienes que entender ahora que fuiste ahora sellado, ahora el Espíritu va a estar santificando, te va a estar guiando y te va a estar capacitando para que puedas estar listo para poder llegar a la presencia de Dios. Y eso es lo que hace el efecto de la reconciliación. Ya no vivimos como antes, sino que hemos hecho una decisión que nos lleva a formar parte de la familia de Dios. Y como familia de Dios tenemos una bendición de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir que en esta nueva relación con Dios tenemos que olvidar y desechar la forma de vivir y actuar del pasado y adoptar la nueva vida en Cristo y el estilo de vida que nos va a regir de hoy en adelante para mantener esa relación con nuestro Creador. Y aquí es donde batallamos todo. Porque en esa reconciliación muchos a veces lo toman como una práctica, como algo que se tiene que cumplir nomás, pero no lo toma como un estilo de vida, como una forma de vivir. Que es lo que estoy tratando de comunicar, es que desde que aceptamos al Señor es una nueva forma de vivir. No es que hoy lo voy a hacer, pero mañana regreso a lo mismo que era y estoy en ese para allá y para acá. Entonces realmente no ha habido una conversión en la persona. Yo hablé de esto mucho, creo insistí la semana pasada, porque a veces nos confundimos, pero debe de determinarse de poder vivir para Dios. Y sí estamos nosotros capacitados, porque el Espíritu Santo es el que habita en nosotros, y eso nos lleva a nosotros poder cumplir lo que viene después de que Él nos encomienda, porque somos llamados a reconciliarnos con Él para poder llevar el ministerio. Cuando habla de ministerio quiere decir el servicio a la reconciliación. Esto es poder llevar a otros a que se reconcilien con Dios. Por eso es que anunciamos las buenas nuevas, porque ya fui reconciliado con Él, ahora yo tengo que hablarle a otros para que se reconcilie con Él. Si usted se fija en el pasaje que leímos ahí al principio, Él dice, fuimos reconciliados para que nosotros ahora podamos exhortar o llevar a otros a que reconcilien con el Padre, porque también tiene un alma que salvar, también tiene una eternidad que le está esperando y que tiene que decidir a dónde quiere pasar esa eternidad. ¿Quién va a darle a conocer eso? Aquellos que ya fuimos reconciliados. Pero para eso sí tiene que haber una genuina conversión, porque no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo irle a hablar a una persona acerca del Evangelio si el Evangelio no ha hecho un efecto en mi corazón. Si no es una realidad en mi corazón, si no hay un nuevo estilo de vida. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas leídas por todos. Es decir, a la persona a veces no tienes que decirle mucho, que tú vives una nueva vida. O que tu estilo de vida está de acuerdo con la voluntad de Dios, porque somos cartas abiertas leídas por todos. Y eso cuenta en todo, hermano. No solo acá, sino donde nos desenvolvemos
como individuos en la sociedad, en el área donde pasamos todo el mayor tiempo de nuestra vida. Ahí nos están leyendo. Entonces a veces no podemos venir y decirle a la persona es que yo, porque está leyendo otra cosa tal vez. Cuando la persona lee, ya no tienes que decirle mucho, ya lo leyó, ya sé. Por eso es que Jesús les dijo a los discípulos cuando ellos tenían duda de que los que andaban hablando a nombre de Jesucristo, dice, ¿y estos que andan allá? O sea, los oramos para que los consuma el fuego o qué. Porque ellos consideraban que ellos eran. Y Jesús les dijo, déjenlo, por su fruto los conoceréis. Es decir, no es tanto lo que nosotros digamos, sino lo que hagamos, lo que somos. Eso es lo que hace la diferencia cuando realmente ha habido una conversión en la persona que ha nacido de nuevo. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo por el Espíritu. Y el Espíritu es el que le va a dar dirección. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Toda costumbre, toda práctica, todo aquello que hacíamos sin tener una dirección del Espíritu Santo, ni una guianza, que lo hacíamos quizás con buenas intenciones. Pero alguien dijo que el camino al infierno va a estar lleno de buenas intenciones, porque no son las buenas intenciones lo que nos da la libertad, sino la verdad revelada en su palabra. Por lo tanto, uno tiene que conocer la verdad, y la palabra nos enseña de que debemos nosotros andar en un nuevo modo de vida. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Dice ahí el verso 19 de la porción que leímos al principio. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. Y eso es lo que nos ocupa en la predicación del Evangelio, es esta misiva, es este ministerio o este servicio que el Señor nos ha dado. Claro, tenemos que ser reconciliados primero para luego decirle a otros, embajadores. ¿Todos entienden la palabra es embajadores, no? Es alguien que representa un gobierno en un lugar extranjero. Por eso el apóstol Pablo hace mucho énfasis de que nosotros no somos de aquí, somos de allá. Por eso es que nos llama embajadores, porque ese estilo de vida no se va a parecer al de este mundo, sino que tiene que representar a aquel que lo llamó, aquel que murió y resucitó por ti. Él espera que lo representemos, que vivamos como Él nos enseñó, como el modelo que, por eso Dios se hizo como uno de nosotros, para podernos enseñar. El apóstol Pablo dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Y comienza ahí en el capítulo 2, verso 8 en adelante, a poder describir qué es lo que hizo Cristo. Se humilló a sí mismo, siendo en forma de Dios. No tuvo cosa que aferrarse a eso, sino que se despojó y se hizo o se humilló para poder rescatarnos. A veces nosotros como embajadores de Cristo tenemos que representar bien, no altivos, sino en humillación, para poder llevar el ministerio de la reconciliación, para que otros busquen de Dios. Oh, si tú tienes eso, ¿cómo lo puedo lograr? Acércate a Dios. Arrepiente de tus pecados, confiésale como Señor y Salvador, y entonces tú estarás reconciliado con Dios y las promesas de Dios van a ser sí, amén para ti. Y eso es lo que nos da a nosotros esa labor que como embajadores poder representar bien a Dios. Ahora, esto es para unos cuantos, no, hermano, es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Esa responsabilidad es para todos. No crea que hay el pastor que se ocupe de eso.
De todas maneras tiene unos líderes ahí que le ayuden. No, y los maestros de escuela dominical. No, hermano, esto es para usted. Ya le iba a decir, dígale ahí al que está a su par, esto es para usted. No, mejor diga, esto es para mí. Esto es para mí. El ministerio de la reconciliación es para mí. ¿Sabe por qué? Porque entonces yo me tengo que vigilar de estar reconciliado con Dios. Para entonces poder servir como embajador de este ministerio de la reconciliación, porque eso es lo que nos va a unir de nuevo con el Padre y vamos a estar preparados para poder llegar a la vida eterna. Entonces es responsabilidad de todos el poder prestar atención y verlo responsablemente o la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Si hemos sido reconciliados con Dios, a poder llevar a los demás a reconciliarse con Él. Hay una parte de la Biblia que dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Si hemos conocido la verdad y si el amor de Dios está en nosotros, por eso es que le hablamos a la persona. Mira, ahora tenemos aquí a Eduardo, producto de una acción, de querer comunicarle con amor y él pueda conocer más de Dios, porque va a llegar un momento que él tiene su familia, él va a darle a conocer también a los suyos, porque todos debemos de velar los unos por los otros para poder alcanzar las bendiciones que Dios ha dado, hermano, porque tiene mucho valor la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cada vez que nosotros actuamos y nos comportamos como hijos de Dios, le estamos dando valor a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. A veces cantamos el corito que dice, queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que tú eres el camino al cielo. Luego decimos, queremos ver a Jesucristo como Rey. ¿Sabe cuándo nosotros hacemos una acción de poder cumplir ese deseo? Cuando nos sometemos como siervos. Si tú te sometes como siervo, estás exaltando a Jesucristo como Rey. Y es la acción. Tú quieres exaltarle a Él, obedécele. Y tú en la acción y en el estilo de vida estás exaltando. No de palabras. Como decía el profeta Isaías, este pueblo, con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la cosa, hermano, es que Dios conoce no lo de afuera, sino lo de adentro. Y ahí es donde hay una relación de comunión. Y Dios te honra, aun cuando quizás la acción que tú has hecho no ha sido conocida por todos. Pero hay uno que no se le va a ninguna. Nada. Dios no le debe nada a nadie, hermano. A nadie le debe nada. Mas nos paga con creces. Él siempre tiene bendición para aquellos que están dispuestos a vivir bajo su cobertura. Y esa protección solo se obtiene con el sometimiento, con el deseo de querer estar bajo su cobertura. ¿Qué tienes que hacer para poder reconciliarte con Él? Pedir perdón por las faltas, confesarle como Señor y Salvador. Cuando le confesamos, es lo que leímos ahí, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay una cosa que uno pueda hacer literalmente como para ofrecer para que nos perdonen los pecados, más solamente la confesión y creer que ese sacrificio nos limpia de todo pecado, y eso trae una bendición en nuestras vidas. Que quiero comunicar y que se quede esto con
con cada uno de nosotros este día, que la reconciliación con Dios es el medio para nosotros poder estar en paz con Él. Y como resultado de tener esa paz con Dios, vamos a poder llevar a otros a que se reconcilien con Dios. Porque a lo mejor podemos tener buenos deseos de que otro se convierta, aún comenzando desde nuestra familia. Pero ellos están leyendo nuestra página de nuestra vida. Y ahí tenemos que darnos cuenta si realmente ha habido un nuevo modo de vida para nosotros. Entonces, cuando ya lo ven, entonces ya a veces solo lo que tenemos que es guiarlos y llevarlos a los pies de Cristo, cuál es lo que tienen que hacer, porque han visto un resultado de lo que estamos hablando. Han visto una fruto de lo que comunicamos y eso hace la diferencia. Ahora yo quiero terminar con esto, con algunas preguntas. ¿Cuál es tu relación con Dios? Y usted no me tiene que contestármelo a mí. Hasta cuando pase la eternidad. Dios es paciente. Hasta cuando la persona expira, allí sí, porque dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Después de allí, hermano, por mucho que yo quiera hacer, otro quiera hacer, el estado espiritual de la persona que pasó a la eternidad, nadie lo puede cambiar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día porque hoy puedes decidir tú. Pero la oferta, si lo queremos llamar de esa manera, pero el regalo que Dios extiende está siempre allí. Dice la palabra de Dios que Dios no tarda su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente y espera que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él pagó un precio por todos. A veces uno puede desesperarse, hermano, y dice, este no se va a convertir. Ahí lo dejamos en paz y hay que vea. Y hay algunos que en vez de bendecirlo lo maldicen, ahí hay que te coman los gusanos, le dicen. Y esa es una realidad, esta materia se va a quedar acá, pero hay un alma que salvar. No. Dependiendo, no, en la porción que usted me menciona allí, ya no hay, porque ya ahí ya es ya en la gran tribulación, ya el Espíritu se ha apartado de aquí, ya no hay oportunidad. Entonces, hermano, ¿qué cuesta ahora? Es el día de salvación, ¿para qué estamos esperando? Eso es lo que a veces yo me pregunto, ¿por qué esperar pues? Es que no va a haber algo mejor más adelante, sino que peor. Y el día de mañana no lo tenemos asegurado. Si yo no tomo una decisión hoy que tuve una oportunidad de poder creerle y recibir al Señor para poder tener el boleto para llegar a la eternidad, mañana no sé si voy a estar con vida y nadie puede hacer nada. Aunque todos nosotros vengamos aquí todos los días, ayunemos y oremos, eso puede contar para los que quedan vivos, pero para el que ya se fue, hermano, ya eso va a estar entre la presencia de Dios y ya es el juicio de Dios. Yo no estoy diciendo ni estoy condenando a nadie, eso está ya en la decisión de la soberanía de Dios. Pero la palabra lo que me enseña, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Si usted lee Juan 3:3, dice que si el que no se haga como un niño y no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Es arrepentirse, hermano, de lo que estamos hablando, es el evangelio. Arrepentirse de sus pecados para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. A estar limpio, entonces ya tú tienes libre acceso, el Espíritu Santo viene y te ayuda a no volver a caer en tentación. La tentación va a estar allí, pero ahora tienes al Espíritu que te va a redarguir. En el momento que viene la tentación te va a decir, mijo, eso te va a hacer caer. Pero igual tenemos el libre albedrío de decidir si atendemos las provocaciones del enemigo. Por eso es que nos congregamos, para alimentarnos y estar fuertes espiritualmente. Hay algunos que dicen, no, yo aquí en mi casa. Así lo tiene el enemigo. Tranquilito ahí porque dice, no, aquí no me meto con nadie, ¿sí? Ni con Dios. Pero a veces debemos de tener una relación con Dios para podernos enseñar en los tiempos que estamos viviendo.
El apóstol habla que son tiempos peligrosos, hermano. ¿Por qué le habla tiempos peligrosos? Porque vamos a ser fácilmente engañados. Que procurando lo bueno estamos haciendo algo que a Dios no le agrada porque el Espíritu no está allí o no estamos atendiendo o no estamos en comunión con Él y no escuchamos la voz del Espíritu Santo hablando, donde nos está previniendo, nos quiere fortalecer. Nosotros pensamos que lo podemos hacer solo. Por eso es muy importante entender esto y cuando ya lo comprendemos poderlo compartir con los demás sin temor, sin a saber si me va a aceptar, a saber si va a molestar. Bueno, esta palabra no se compra en la tienda de la esquina. Esta es palabra de Dios que te va a traer convicción para poder determinar dónde quieres pasar la eternidad. Por eso es que decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que por eso lo hablamos con esa seguridad y esa certeza, porque siempre hay algo que cada uno debe conocer y la reconciliación que Dios ha hecho ya su parte, ahora solo nos toca a cada uno hacer nuestra parte. Si tú ya la hiciste, mantente allí, de la mano del Espíritu Santo, asegurándote que estás en la mano de Dios. Y allí el enemigo no puede hacerlo. Si no, hoy es el tiempo. A lo mejor has conocido de Dios, o conoces mucha escritura, pero tienes que tomar la decisión, porque Dios no va a ir más allá de lo que tú le permitas. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay una acción porque Dios quiere ver. Y aquí no es porque me dijeron, no, es porque tú decidiste. Y Dios va a honrar esa decisión. Entonces Él te reconcilia y te da libre acceso ante el trono de la gracia, donde tú puedes llegar confiadamente y pedir las bendiciones de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es tu relación con Dios? Me quedé en esa pregunta y vuelvo y repito esto para que uno se examine. No de lo que le han dicho los demás, sino cuál es tu relación. Tú y Dios, en este momento, ¿qué Dios te dice? Dice la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted tiene que saber aquí en este mismo momento qué le está diciendo el Espíritu Santo. Por eso yo hago la pregunta, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Dice el Espíritu aprobado? ¿Hay algo que te estorbe tu relación con Él? Y usted lo debe saber. Porque inmediatamente viene al pensamiento y al corazón y dice, oh, esto. Él anhela o el anhelo de Dios es estar reconciliado con su creación.